Hola, voy a haceros un vídeo muy corto de esta última parte del tema 1 para que brevemente podamos tener claros los conceptos más importantes. Por un lado, vosotros sabéis que la microbiota a lo largo de la historia ha tenido diversa fama. Al principio se identificaron las bacterias que tenían un efecto nocivo, un efecto perjudicial sobre la salud, llamados gérmenes, y fundamentalmente estaban focalizados en los patógenos. Posteriormente, en los 2 últimos siglos, se han identificado numerosas bacterias que tenían un efecto beneficioso sobre la salud y que formaban parte de nuestro cuerpo humano, formando un nuevo órgano conocido como en el término de la microbiota. Tanto unos como otros tienen impactos en la salud y en la enfermedad, y la interacción entre ellos también tiene su impacto en el estado fisiológico del humano, y por tanto es importante conocerlos. En cuanto al impacto de la microbiota en la salud, sabemos que cuando esta microbiota está en equilibrio, tanto entre las diferentes comunidades que la conforman como con el hábitat en el que reside, esta se llama eubiosis, este estado fisiológico se llama eubiosis y lleva a cabo funciones relacionadas con la homeostasis de protección, metabólico-energéticas y tróficas. La composición, la evolución, la estructura de esta microbiota en este estado de eubiosis va a venir determinado por factores genéticos, factores epigenéticos, y su evolución va a estar muy determinada por factores ambientales. Vamos a ver en este tema qué papel juega, factores ambientales como pueden ser hábitos como el deporte, y en este tema yo he querido hacer un foco especialmente relevante sobre la dieta, el impacto que tiene la dieta que seguimos sobre la microbiota, y vamos a ver diversos ejemplos sobre ello. Además, vamos a ver que la microbiota también puede tener un impacto en la enfermedad. Por un lado, la microbiota, por esas funciones de protección, va a tener un efecto de barrera frente a patógenos, pero puede interaccionar con ellos promoviendo su avance. Veremos un poquito más adelante cómo puede ser esto. Y cuando esta eubiosis se altera porque se altera la estructura o se altera la composición o ambas cosas, se alteran sus funciones y se pasa de un estado de eubiosis a un estado de disbiosis. Esta disbiosis puede tener un impacto sobre el humano de forma directa, porque ya deja de hacer esta función barrera frente a patógenos, por ejemplo, o bien indirecta, vía metabolitos o alteración de algunas rutas inmunes del sistema inmunológico o de otros sistemas del cuerpo humano. La gran pregunta de los huevos de oro es, bueno, ¿es esta disbiosis la causa del estado de enfermedad o porque el humano está enfermo se alteran esas poblaciones microbianas que dan lugar a ese estado de disbiosis? Bueno, pues vamos a profundizar un poquito más para ver si encontramos algunas razones que nos lleven a la causa o a la enfermedad o a la consecuencia. Lo que sí está claro es que a través de modificaciones en la microbiota se puede pasar de un estado de enfermedad a un estado de salud. Es decir, para poder tener un cuerpo sano, necesita tener una microbiota sana. Y para poder tener esa microbiota sana, cuando esa microbiota está en un estado de disbiosis, se tiene que modificar para poder volver a la eubiosis. ¿Cómo vamos a poder modificar esta microbiota? Por dos aproximaciones fundamentalmente. Si la que hay necesita corregirse, se va a modular el funcionamiento o la estructura de esa microbiota existente, bien vía dietas, con prebióticos y limitando
o haciendo un uso racional de los antibióticos u otra serie de fármacos que promuevan la actividad y la existencia de la microbiota autóctona residente y limiten la acción de una posible microbiota transitoria nociva o la presencia de algún patógeno oportunista. Si en ese paciente enfermo que tiene una disbiosis, esa disbiosis cursa por la bajada de recuentos poblacionales de determinados individuos cruciales para determinadas funciones, es decir, es una microbiota que se ha visto muy reducida o incluso inexistente, se requerirá adicionar nuevos microorganismos utilizando probióticos, simbióticos, posbióticos o incluso en algunos casos un trasplante de microbiota, como veremos en el tema 4. Vale, pero ¿cómo sé qué tengo que hacer? ¿Cómo sé cómo está la microbiota existente? ¿Cómo sé si he perdido algunas comunidades o no otras? ¿O qué microorganismos debo adicionar? Pues para poder saber cómo hacer eso, necesito conocer la microbiota del paciente, necesito poder estudiar la estructura y la función de esas comunidades microbianas residentes en el paciente. Clásicamente se ha hecho empleando parámetros de riqueza y diversidad. Esto lo recordaréis del curso pasado. Se analizan muestras de heces muchas veces que tienen ya su propio sesgo, pero bueno, eso es otro tema que podemos discutir en otro momento. Y esas muestras se analizan buscando familias de microorganismos y recuentos de cuántos de esas familias, recuentos de individuos de cada familia. A día de hoy se utilizan técnicas de secuenciación masiva para poder tener un dato lo más específico y sensible posible, y se hace gran uso de las técnicas ómicas, en particular de las metabolómicas, culturómicas, etcétera, para poder entender un poco cómo interaccionan esas comunidades, porque lo que se ha ido viendo es que no solo importa un parámetro taxonómico, como descrito por riqueza y diversidad, sino que lo realmente importante es qué función están haciendo, cómo interaccionan con ellos, entre ellas y con el hábitat en el que residen. Cómo evoluciona esa relación para poder entender realmente esa macroestructura que conforma la microbiota en un determinado nicho y así poder desarrollar las técnicas, bien sea de modular la existente o adicionar nuevos microorganismos de la manera más específica. En muchas ocasiones, estos estudios de las microbiotas dan lugar a una gran diversidad interpaciente y eso requiere que se hagan estudios individualizados acompañados de técnicas o terapias específicas para cada uno. Es decir, estos estudios de la microbiota se ha visto que es necesario hacer un estudio individualizado muy en la línea de la medicina personalizada, acompañados también de sus dietas personalizadas para cada paciente. Para toda esta medicina personalizada es fundamental tener grandes bases de datos donde se registren información respecto a todos estos parámetros. Bien, dijimos que la microbiota tenía un impacto en salud y también en enfermedad. Y comentamos que el impacto en enfermedad era porque esta microbiota no solo interacciona con el hospedador, con el hombro, sino también con posibles patógenos, ya sean oportunistas o ya sean patógenos verdaderos, que interaccionan o a los que se ve expuesto el hombre. De manera rutinaria, una microbiota en estado de eubiosis ejerce un efecto barrera frente al avance de esos patógenos. Ocupan un nicho y están muy establecidos en ese nicho, con lo cual los patógenos no pueden colonizarlo.
Además, no les permiten tener recursos energéticos, no les permiten tener nutrientes, porque ellos hacen un uso muy eficiente de esos nutrientes y por tanto frenan el avance del patógeno y por tanto una posible infección. No obstante, si esa microbiota deja de estar en el estado de eubiosis y se ve alterada y pasa a un estado de disbiosis, en determinadas ocasiones esas disbiosis pueden promover el avance, el crecimiento y la expansión de los patógenos. Pueden conferir resistencias. Alguno de los productos metabolitos secundarios o de esa microbiota puede favorecer por transferencia horizontal o por la simple presencia de esos metabolitos, puede favorecer la resistencia de ese patógeno frente al fármaco que estés utilizando o al tratamiento que uses. También una microbiota en estado disbiótico puede acrecentar y motivar que se expresen factores de virulencia de los patógenos y también esa microbiota alterada puede favorecer por esos metabolitos que hemos comentado antes, pueden servir de nutrientes. Los productos metabólicos de esa microbiota pueden servir de nutrientes y de factores de crecimiento para los patógenos, promoviendo su expansión y crecimiento.